buenas noches, me da muchísimo gusto volver a vernos en nuestro tradicional estudio bíblico de los martes. De verdad que cada que tenemos esa oportunidad y privilegio, también es un enorme privilegio poder centrarnos en la escritura, poder estudiar los pasajes, poder repasar algunos capítulos sobre los que de alguna u otra manera hemos pasado, hemos atravesado, hemos leído, pero de pronto no notamos aquellos pequeños detalles que pueden sumar y tienen ese propósito. No decirte qué creer, no decirte cuál es la interpretación correcta, no decirte lo que dice el pastor es la última verdad en el planeta, no, pero sí sumarte algunos puntos, algunos detalles que vale la pena considerar en nuestro análisis de la escritura, en el entender por qué Dios nos está diciendo lo que nos está diciendo, por qué ciertos personajes bíblicos actuaron de una u otra manera, por qué podemos medirlos hoy con lo que está sucediendo en torno a la fe, en torno al liderazgo, en torno al compromiso, en torno a la fidelidad, en torno a la relación, a la comunión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo trataremos de descubrir en esta hora, en este día también muy especial en el cual estaremos intentando estudiar un par de capítulos que tienen que ver con la historia de David dentro de sus comienzos como parte del reinado de David. Así que te voy a invitar a que inclines tu rostro en esta hora. Vamos a buscar la dirección de nuestro Dios y que Él nos acompañe en el estudio de su palabra en esta noche. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos darte las gracias por el gran amor que tú nos tienes. Gracias por esta maravillosa oportunidad de estudiar tu palabra, de escudriñarla, de saber qué es lo que tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que en esta hora, Padre, tú quites todo obstáculo, toda distracción, todo estorbo de nuestra vida que pretenda alejarnos de lo que tú tienes para nosotros. Nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, amados hermanos, teniendo a la mano nuestra Biblia, nuestra libreta de apuntes, nuestros post-its, aquellas notitas que van a servirnos, algo así como esto, que nos ayudan a pegarlas en nuestra Biblia. Si no la quieres rayar, yo siempre acostumbro, subráyala, márcala, pon anotaciones. Es tu comunión con Dios, es tu mapa con Dios, es personal y no es faltarle respeto a la palabra de nuestro Dios. Pero si no quieres marcarla, también es muy respetable. Estas notitas son autoadheribles, se pegan. Cuando quieres quitarlas, las quitas, las acomodas en otro lugar, o toma lo necesario para estudiar la palabra de nuestro Dios. Todas aquellas herramientas, siempre recomiendo el uso de diccionarios teológicos. Hay muy buen material. Si tienes alguno, utilízalo. Tienes duda de algún material, con mucho gusto te puedo orientar sobre qué tipo de material podría ayudarte. Y también en internet tenemos muchas bases que pueden ayudarnos a comprender cierto tipo de elementos. En algunas traducciones bíblicas también, por supuesto, siempre lo recomiendo. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a ver qué está sucediendo hasta este momento. Acabamos de encontrarnos en capítulos anteriores, particularmente el capítulo 5, donde David toma una decisión fundamental y crucial en su vida. Consulta a Dios. Cada que va a tomar determinaciones relevantes va a consultar a Dios. Hoy vamos a aprender de qué sucede cuando eso no pasa. Y en una primera ocasión, versículo 19 del capítulo 5, cuando va a atacar a los filisteos porque han llegado para hacerles batallas, David le pregunta a Dios: ¿los atacaré? ¿Los entregarás en mis manos? Dios le dice que sí, ve y los derrota. Dice la escritura en un palmo de versículos, en algunos versículos más adelante, que los filisteos vuelven a la carga, y en ese momento David también se centra y consulta a Dios una segunda vez y le dice: Señor, volveremos a atacar. Y le dice: adelante, atácalos, pero ahora lo harás de esta manera. Misma situación, misma ocasión en que David consulta a Dios. En eso nos quedamos. Ahora, pasando al capítulo 6 que tenemos en nuestras manos en esta hora, quiero que pienses en este sentido. Algunas versiones acostumbran traer títulos en la Biblia, más o menos así. No sé si se note, por aquí está un título, capítulo 6, aquí está el título.
Tu Biblia también lo trae, algunas que no, y eso es a veces un poquito mejor porque no nos permite irnos sobre una línea. Pero en esta ocasión el título que aparece en el capítulo 6 es muy pertinente porque dice: David intenta llevar el arca a Jerusalén. Sí, otra vez aparece el arca. Si tú recuerdas, la última vez que se hace mención del arca en capítulos anteriores en la Biblia, lo que acabamos de estudiar en el primer libro de Samuel, incluso es cuando Samuel va llegando a cierta madurez, cierta etapa adulta, en el cual empieza a asumir un protagonismo más interesante en torno al ministerio sacerdotal. Y Elí está al frente, y en esa ocasión los de Israel piden llevar el arca a la batalla y es capturada por los filisteos. Viene una serie de circunstancias, vale la pena tomarlo en cuenta: tumores, etcétera, enfermedades, mortandad entre filisteos, que deciden regresar y le llega a un lugar y ahí se queda. Saúl no va a hacer un uso importante del arca, no va a buscarlo. Para que aclaremos un poquito el panorama, si no lo tenemos muy presente, el arca de Dios, el arca del pacto, fue aquel recipiente que el Señor estableció desde la época de Moisés y Aarón para ahí guardar los elementos que estaban siendo representativos en la fe, en la vida espiritual de una nación, como lo era el maná, como lo era la vara de almendro y como lo eran las tablas con los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés para que el pueblo lo rigiera. El arca tenía ciertas características, estaba recubierta de oro, tenía ciertas dimensiones, aproximadamente 1 metro con algunos centímetros de más y 60 centímetros de ancho, 60 centímetros de altos, cubiertos por una plataforma con unas figuras celestiales, querubines, si la memoria no me está fallando, en este momento estoy haciendo el uso de lo que recuerdo del arca, y estaban sobre el arca con sus alas cubriendo, simulando la cubierta, ¿no? Cubiertas de oro, tenían algunos orificios, aros en los extremos del arca, algo similar para estas varas. Ese es el otro pasaje muy distinto, cuando van a espiar en el arca, cuando van a espiar en la tierra prometida por parte de Moisés. Pero tenían esas varas que eran colocadas en esos pernos para poder cargarlas y poder transportarlas hasta ciertos lugares. Bueno, y el arca tenía una peculiaridad: solo debía ser cargada por levitas, por aquellas partes del sacerdocio de los levitas que eran encargados de esta arca. Debían estar preparados en todos los sentidos. Había un ritual de purificación. Si alguno de ellos había hecho cosas inapropiadas, no podía cargar el arca, aunque fuera su día, o su rol, o su tiempo, su turno para hacerlo. Así de especial. Y el arca fue colocada en un lugar santísimo en el tabernáculo, cubierta por un velo, porque no cualquiera podía llegar ahí, porque eso representaba la presencia de Dios. De esa magnitud era lo que estaba pasando, y quienes entraban ahí inapropiadamente morían. La santidad del Señor no permitía que el pecado estuviera cerca del arca. Todo esto te lo comento como parámetro porque vamos a entender por qué pasa lo que pasa con lo que va a estar haciendo David justo en este pasaje, y es importante entenderlo para que le demos la dimensión correcta a la santidad, inclusive en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo lo que nosotros hacemos particularmente. Vamos a ver los primeros 11 versículos en la escritura, primeros 11 versículos. Dice el Señor en su palabra: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo
y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, a Ahio iba adelante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, esto es, el quebrantamiento de Usa. Aquí aparecen estas notitas en la Biblia hasta hoy en que fue escrito el texto bíblico. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de David, de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Varias peculiaridades nos encontramos en este texto en particular. En primer lugar, notamos que en todo este pasaje se menciona 9 veces el nombre de Jehová, se mencionan 5 veces el nombre de Dios, y dentro de estas menciones que hemos recapitulado hasta este momento, 5 veces aparece la mención arca de Dios, y 3 veces va a aparecer la mención arca de Jehová. Y dirás: pastor, ¿esto de qué tiene que ver? ¿O por qué esa aplicación de leer o de contar palabras o de contar ciertos nombres las veces que aparecen repetidas? Bueno, creo que nos ayuda a entender un poquito del texto y cómo está sucediendo y qué es lo que Dios está planeando que se haga de manera natural en la vida. En la ocasión anterior, cuando David iba a pelear una batalla, consultó a Dios. Pero ahora que había puesto él en su corazón traer el arca de Dios, por alguna razón David se acordó del arca. Por alguna razón David sabía que lo que estaba pasando era que Dios tenía que estar presente. La intención de David, y aquí el tema, sí tengo un problema con las intenciones. El problema es que la intención de David seguramente era que el pueblo entendiera que su gobierno, que su mandato estaba avalado por Dios. ¿Es erróneo esto? No. Es loable. Es más, creo que todos y cada uno de nosotros debería enfocarse y empeñarse en esta tarea de poder manifestar de una manera abierta que Dios está con nosotros. Creo que nos encantaría mucho eso. Creo que la mayoría de pastores tenemos en el corazón mostrar que Dios avala lo que estamos haciendo, que Dios está con nosotros. Y lo mismo ancianos, y lo mismo diáconos, y lo mismo ministros, y lo mismo una iglesia en general, y lo mismo un presbiterio, y nos podemos seguir con toda la estructura eclesiástica de la iglesia presbiteriana a la que pertenecemos por la gracia de nuestro Dios. Bueno, en ese sentido, la intención es buena. Pero ¿qué acabamos de decir? El temor de Jehová es garantía de vida. Además de que ese es el principio de la sabiduría.
día, el temor a nuestro Dios. Y esto se ve reflejado en lo que hacemos, se ve reflejado en lo que platicamos, se ve reflejado en nuestras acciones en todo momento. Y es curioso que a una batalla, o por una batalla contra el enemigo, David dice: voy a consultar a Dios. Pero David da por hecho que al ser su intención buena y relacionada con el arca, no necesitaba consultar a Dios. Habíamos dicho y habíamos dado ya por sentado y esperábamos que David lo hubiese también asimilado, porque así no lo compartía, que entre todas las cosas que vas a hacer para tu vida cotidiana, entre todas las cosas que vas a hacer para Dios, tienes que consultarlo. A veces damos por hecho que al hacer cosas que tienen que ver con nuestro Dios lo avala, que nuestro Dios lo va a permitir porque lo estamos haciendo con la mejor intención del mundo. ¿Sabes qué? Puede ser que sí la intención sea positiva, pero tenemos que consultar al Señor en torno a lo que vamos a hacer para el reino de nuestro Dios, para la construcción y edificación de su iglesia. Hablo en términos espirituales y también, por supuesto, en términos materiales. Es importante consultar a Dios. ¿Por qué es importante entender que se menciona tantas veces el nombre de Dios? Bueno, porque lo que está sucediendo es vital, lo que pasó es vital. Y es curioso que en algún momento va a decir David, que menciona en el versículo 8, que él se entristeció en gran manera porque Jehová quebrantó a Usa. Y de pronto, si no ya has tenido el contexto y no has leído todo lo que sucede y tomas en cuenta lo que te dije al principio sobre quiénes deberían llevar el arca, dirás: ¿cómo es posible que Dios le haya quitado la vida a Usa? Varios factores se mezclaron dentro de esto. David junta 30,000 personas. David hizo de esto una gran fiesta. Es más, versículo 5 nos dice que David y toda la casa de Israel iban danzando, iban brincando, iban gritando, iban cantando, estaban alegres, había tambores, había flautas, panderos, trompetas, todo lo que pudiera hacer ruido armónicamente, quiero aclarar. David estaba feliz. Pero pasó un pequeño detalle, un pequeño problema, una circunstancia que vale la pena tener presente en la vida. David quiso ir por el arca porque creyó que el arca debía estar colocado en un lugar más digno, más cerca de él, porque él era el rey. Y no consultó a Dios. Va contento, sí, porque él sabe lo que representa el arca. Primera circunstancia. Y dentro de todo eso es curioso que no se mencione la presencia de levitas, que no se mencione la presencia del sumo sacerdote. Dirás, probablemente haya estado, sí, pero no se le dio la relevancia. David no pone de relevancia eso, el escritor no pone de relevancia eso por un factor en particular. Recuerda, el escritor no iba anotando, iba apuntando en el momento, iba teniendo un registro mental y después lo iba plasmando y él entendió lo que pasó después. Por eso plasma estos detalles. Probablemente David no menciona o no estaba o no le da el valor representativo al sacerdote, que era la persona que podía comandar esta situación. David era el rey, era el jefe, sí, pero sobre el arca estaba el sacerdocio. El rey no podía invadir las funciones del sacerdote. Eso creo que también debe quedarnos en claro a nosotros hoy en día. Del otro lado, tenemos a Usa y a Agio, hijos de Abinadab. Jóvenes valientes, jóvenes que en su momento debieron sentir un alto privilegio porque ellos estaban ahí en el traslado del arca en primera fila y eran responsables de la seguridad del arca. Pero no eran levitas. Y dirás, pastor, ¿y eso qué tiene? ¿Cómo lo sabe usted? Bueno, si hubiesen sido levitas, sabían que la manera de trasladar el arca no era la apropiada. Que si el arca iba llevada por una yunta de bueyes en una carreta nueva, debió sostener los bastones o debió tener los bastones para su traslado, y levitas purificados, listos para cargar el arca, listos para cargar. No pasa eso.
Es un caso peculiar como nos puede suceder a todos nosotros hoy en día en la vida. Estamos en estos primeros 11 versículos porque son el derrotero de todo lo que va a suceder, y probablemente no nos quedamos con este capítulo, pero no importa. Lo que debo traer a tu mente es qué está pasando en el evento de Usa. Usa debió tener presente, al ser una persona temerosa de Dios, que el arca no podía tocarla a cualquier persona. Es más, ni un levita podía tocar directamente el arca. Privilegio que en contadas ocasiones se le concedió a Aarón y a alguno de sus hijos particularmente, por una ordenanza directa de Dios. ¿Qué está sucediendo? Los bueyes tropiezan, el arca se va a caer y probablemente va a decir, se va a ensuciar. No puedo permitir que una manchita le quite la impresión al poder del arca. La pregunta que yo haría en este momento, para todos los que podemos juzgar a Usa, para todos los que podemos opinar sobre Usa, para todos los que podemos hablar de David en este momento es, ¿quién tiene el control de la vida? ¿Quién tiene el control de las cosas? Esto es importante tenerlo en mente. Hay cosas que nos parecen no debieran suceder. Hay cosas que nos parecen no tendrían que estar pasando. Pero se nos olvida muchas veces. Y esto no tiene que ver con cuestión de fe, amados hermanos. Esto quiero que lo veas porque estamos explicando lo que sucedió con Usa. Es fácil leer en la Biblia y decir, bueno, sí, Usa tocó el arca y se murió porque el arca era santa. Sí, espérame, sí tiene que ver la santidad del arca. Eso es fundamental, eso es esencial y ese es el fin de la historia en cuanto a Usa. Pero quiero que me permitas llegar a lo siguiente contigo. Si el arca, y quiero ser puntual en lo que voy a explicar. Si el arca representa la santidad de Dios y la presencia de nuestro Dios, ¿qué nos haría suponer en el imaginario para comprender a Usa? No podemos preguntarle a Usa, pero sí te puedes preguntar a ti. ¿Qué nos haría suponer que Dios iba a permitir que el arca cayera? ¿Qué nos haría pensar que la tierra estaba más sucia que el corazón de Usa? ¿Qué nos haría pensar que si los bueyes tropezaban, Dios tiene el control sobre lo que pasa? Y eso es importante tenerlo en cuenta en este estudio bíblico. El temor a Jehová es garantía de vida. ¿Hasta qué punto podemos manifestar ese temor, esa reverencia a nuestro Dios y pretender ser nosotros más santos que incluso Dios mismo? Suena herejía, blasfemia, dirían algunos. Nos pasa en la vida. Nos pasan en eventos en los que no estamos de acuerdo. Cuestiones tan burdas en la vida como el campeonato de un equipo que no es el tuyo, como las autoridades electas por un color que no es el tuyo, las elecciones pastorales por un candidato que no era el tuyo, la elección de un oficial, anciano, diácono, que no te simpatiza y aún así llegó allá.
bajo criterios de no es muy responsable, no me parece que sea el mejor, yo creo que había otros hermanos más capacitados. ¿Qué nos hace pensar, amados hermanos, que nosotros como cristianos podemos decirle a Dios qué es lo correcto? Y dirán, pastor, ¿de dónde saca eso? Bueno, estamos viendo un pasaje en donde David pone en su corazón trasladar el arca, algo que era bueno. Comanda toda una fiesta y pone a los personajes, pone a Agio delante, pone a Usa detrás, y Usa en el temor, en ese afán por conservar la santidad del arca, Es importante resaltarlo. Metió su mano como diciendo, no voy a dejar que se mancille la santidad de Dios. Una mancha de lodo iba a mancillar la santidad de Dios. Creo que a veces nuestras acciones, nuestras mentiras, nuestras murmuraciones, nuestros chismes, nuestras malas miradas, ojos de papa furiosa, como de cierto personaje de cierta saga de Disney, no pueden ser más o menos graves que una manchita. Por eso el Señor quebrantó a Usa. No por el objeto mismo. Entendámoslo esto, porque a veces decimos, Dios estaba cuidando el arca y Él nos ha dicho que no debemos tener objetos que nos quiten la reverencia a Dios. No era el objeto, era el entendimiento de lo que representaba el arca. Y si Dios tiene el control, ¿por qué nos afanamos nosotros? Nuestra preocupación como creyentes debe ser honrar el nombre de Dios en todo momento. Honramos a nuestro Dios siendo ciudadanos respetables, respetuosos, aun y cuando no estemos de acuerdo con el gobierno en turno o con la autoridad en turno. Somos responsables de nuestras acciones. Somos responsables de nuestra manifestación de amor al prójimo, de nuestra fe en relación a otras personas. Eso es santidad. Tener reverencia al nombre de nuestro Dios. Actuar con sabiduría. Ese es el temor y eso es garantía de vida. El cristiano está para ser la luz en este mundo, no una opción más en una papeleta de la vida. No se trata de desprestigiar a los de la religión de al lado para decir que la nuestra es mejor que la de ellos. Se trata de mostrar a Dios en nuestros corazones. Y es curioso que David se entristece y responsabiliza a Dios de lo que pasó con Usa. Versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Tuvo que pasar la muerte de un joven para que David entendiera que la forma en que lo estaba haciendo era incorrecta. Pasa a veces en la vida. Versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo. No era judío, no era israelita. David dijo, no sea que alguien más, y aquí si se muere, pues total, no es cristiano. Y él se lo buscaría. Pensemos en algunas circunstancias que debemos desechar en nuestra mente. Dirá, pastor, no sabe que lo dijo David. No la dejó en un lugar al azar. No dejas el arca del lugar en un lugar menos importante. Algo tenía que haber hecho Obed Edom Geteo, porque el versículo 11 nos responde a ello. Versículo 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, 90 días, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. El arca no bendijo, Jehová bendijo a Obed Edom y a toda su casa. Eso es lo que hace Dios. De tal manera que lo que David había hecho hasta este momento
era realmente interesante, pero no era la manera adecuada. Vamos ahora a avanzar un poco en nuestra historia, en estos pasajes. Ese es el intento de David. Vamos a ver qué nos dice la Escritura en los versículos siguientes en torno a esta circunstancia. Y vamos a leer de los versículos 12 al final de este capítulo. No sé si avanzamos al siguiente capítulo, perdón. Dice el Señor en su palabra, versículo 12, recuerda, estamos en 2 de Samuel capítulo 6, perdón. Vamos ahora de los versículos 12 al 23. La palabra de nuestro Dios dice así: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así de hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Wow. Son de estos capítulos que sí o sí nos tienen que dejar pensando. Debo serte igual sincero, me ha pasado a menudo estos estudios.
en los que el Señor me ha permitido y tengo la bendición de haber leído la Biblia cantidad de veces, por más arriba de las 2 docenas. Pero muchas veces no me he percatado de todos estos detalles. Y creo, no sé si te ha pasado a ti, de pronto le sentimos y le agarramos rencor y coraje a Mical, ¿no? ¿Cómo se atreve a Mical a juzgar de esa manera a David? Y habrá quienes tengan sus posturas en contra de David por cómo le recrimina a Mical el que él es rey y no su padre. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que me acompañes en el desglose de esta porción bíblica, versículos 12 al 23. Y aún más, si ya nos había llamado la atención las veces en las que había sido nombrado el nombre de nuestro Dios, 9 veces Jehová, 5 veces Dios y combinaciones, ahora te va a sorprender lo que pasa, debería sorprendernos, que aparece 10 veces mencionado el nombre de Jehová para un total de 19 veces, 8 veces el nombre de Dios, 27 en 23 versículos. Otra vez esto se parece a los inicios de Samuel, donde el nombre del Señor es mencionado constantemente. David va a hablar y menciona a Dios, David va a cerrar la puerta y menciona a Dios, David va a cruzar la calle y menciona a Dios, David va al templo y menciona a Dios, David va con la familia y menciona a Dios. Esto es importante tenerlo en mente. Y es curioso porque esta vez, a diferencia de la anterior, en donde se menciona más veces el arca de Dios que el arca de Jehová, por alguna razón en particular, esto es importante, en esta ocasión, en este bloque de versículos del 12 al 23, solo se menciona 3 veces el concepto arca de Dios y 3 veces el concepto arca de Jehová, para un total de 6 veces. Se menciona además 3 veces el nombre de nuestro Dios, para un total de 13 en estos versículos. ¿Por qué es importante entender todo esto? Porque en los primeros versículos del 1 al 11, en donde David toma la decisión de tomar el arca, de ir por el arca, las veces en que se menciona el nombre de Jehová es reducido. Y aquí sí va directamente proporcional al número de veces en que es mencionado más adelante, que marca la diferencia. Que estoy convencido, aunque no lo plasma en la escritura de esta manera literal, quien llega en el versículo 12 y le dice: ¿sabes qué, señor rey? ¿Sabes qué, David? Está la casa de Obed-Edom siendo bendecida porque está el arca de Dios allá. ¿Qué esperas para traerla? Y en ese mismo versículo 12, la segunda parte, un versículo muy largo, se menciona: entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David con alegría. ¿Y cuándo? Eso es fundamental. ¿Por qué te digo que esta vez hizo las cosas distintas? Porque esos detalles tienen que parecer significativos. No sé si te parecieron normales o lo encontraste. Ve el versículo 13, por favor. Velo de nuevo. Sí. Voltea a ver la Biblia en este momento. Versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, ya no fue una carreta, por lo menos literal. Y si hubo una carreta, había personas ahí que llevaban el arca. Muy probablemente el traslado tuvo que hacerse en las condiciones en las que Dios había establecido, porque Él así manda que pasen las cosas. Nada sucede en nuestra vida, nada sucede a nuestro alrededor si no es la voluntad de nuestro Dios. Es duro. No te voy a decir que esto siempre es fácil de comprender, pero Dios obra de una manera extraordinaria. Cuando haces las cosas conforme al amor de Dios, y que a veces lo que pasa conforma parte de esa voluntad. La muerte de Usa fue parte de esa voluntad. Imagina que de pronto puedas entender este concepto de la voluntad de Dios de esta manera.
Imagínate que de pronto estás inmerso en un mundo eclesiástico y tus pequeños o tus pequeñas pueden ver cómo eres despedido de una manera violenta, de una manera poco amable, de una manera injusta de tu trabajo. Explícales que eso es la voluntad del Señor. Pero que de pronto, al ir creciendo, pueden entender que Dios obra de muchas maneras, sin necesidad de que algo sea personal. Y cambia su perspectiva. Imagínate de pronto a todas aquellas personas a los que les ha tocado perder un ser querido. Es un tema sensible. Y ver de pronto que personas que no tienen temor del Señor siguen con vida. Y preguntarás si esto cómo puede ser la voluntad del Señor. David tuvo que lidiar con eso. David se entristeció cuando Usa perdió la vida. David tuvo que entender lo que había pasado. Ahora, vamos a este aspecto en el que vamos dando continuidad. Cuando los que llevaban el arca habrían dado 6 pasos, David sacrificó un par de animales, un buey y un carnero engordado. Y el versículo 14 nos dice, y danzaba con alegría. ¿Se había olvidado David del dolor de Usa? No se olvidó. Aprendió de esa circunstancia, entendió lo que había pasado y reconoció que Dios va al frente y que Dios no va a permitir que su arca tropiece, que Dios no va a permitir que tu vida se lastime, que Dios no va a permitir que sientas dolor de manera injusta sin que Él esté cobijándote, abrazándote, sosteniéndote y luchando las peleas por ti. Eso es la voluntad del Señor, eso es el temor a Dios y eso es lo que finalmente da vida en el entorno de lo que estamos pasando. Enfermedades, diagnósticos, tratamientos, cirugías, trabajo, búsqueda de un trabajo, paz familiar, gozo y alegría en la iglesia, todo eso Dios lo controla. Y aunque a veces nos parezca que se está saliendo de control, créeme, espera el resultado al final, el cual siempre va a ser extraordinario, porque Dios va a mostrarte, Dios va a mostrarnos cuánto nos ama. Eso es lo maravilloso. Y dice el versículo 14 que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Sí, el rey, efod, una túnica con un pectoral especial que ellos acostumbraban, vestimenta muy común a los sacerdotes. Pero hay que ser claros, el efod era ligero, el lino era ligero, evitaba que sudaran. Esa es otra de las características de quienes llevaban el arca. Y David estaba feliz, estaba contento, van tocando con trompetas. Y fíjense lo que dice el versículo número 6. Quiero llevarte a ese punto. Versículo 16. Léelo conmigo de nuevo ahí en casa, por favor, te invito a que lo leas. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Es curioso cómo podemos abordar este pasaje desde una perspectiva reformada
tradicional, conservadora hasta cierto punto de la Iglesia Nacional Presbiteriana, donde la danza evidentemente no forma parte de nuestro componente litúrgico, no es algo que incluyamos dentro desde nuestra perspectiva de vida, aunque tiene sus contradicciones, ¿no? Me imagino en algún punto, ¿no? Hay quienes podemos decir no estar de acuerdo en las danzas, ni en los aplausos, ni en levantar las manos, pero vamos a un baile y bailamos. Por ejemplo, digo, como dirían, lo ponemos aquí y nos vamos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esté diciendo que quien danza es espiritual, no, para nada. No soy fan de las danzas, no acostumbro a eso, evidentemente. Para quienes no me conocen, mi encuentro con el Señor no se da en una iglesia presbiteriana, será en una iglesia pentecostal donde danzaban. Evidentemente eso no era lo mío, no soy coordinado, no es cuestión de criticar una cuestión u otra, pero hay que entender, hay que analizar las circunstancias en las que nos encontramos y cómo hubiésemos visto a David nosotros hoy en día. Él danzando, él contento, él feliz, él brincando. Dice, y cuando Mical lo vio, fíjate lo que dice la escritura, lo menospreció en su corazón. Para que podamos entender un poquito a Mical, vamos a ponernos en ese sentido y en este contexto. Insisto, no se trata de que en la iglesia tenemos a varias Micales o varios Micales. No es el rey. Yo espero que ninguno se llame Mical, ¿no? Hoy en día, y de alguien que me esté viendo, no es el nombre tampoco, es el contexto de la persona que está en la Biblia, ¿no? Y eso es lo que estamos estudiando en estos momentos. Pero para que podamos entender un poquito a Mical, ¿qué sintió Mical, ¿no? Es como cuando hoy en día sintiéramos animadversión hacia un pastor por su preferencia política, por su preferencia a un equipo deportivo. Voy a ser más puntual. Por su origen étnico. Hace muchos años conocí una iglesia en la Ciudad de México, para ser puntual, donde falleció un pastor brillante, de los más brillantes que he conocido, teológicamente hablando, extranjero él, por cierto, escritor de varios libros que usamos en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Y de pronto se enteran en esa iglesia que en el sur, en Chiapas, la historia es verídica, no la estoy inventando, no es anécdota, es verídica. Hay un pastor muy trabajador. Debatieron sobre los tiempos, debatieron sobre las formas y lo traen de regreso y lo llevan a esta iglesia y le hacen el llamado. Para quienes nunca han estado en una iglesia presbiteriana en Chiapas, se darán cuenta que es una iglesia diferente en ciertas formas. No danzan, las que yo conozco, pero sí tocan la guitarra, tocan alabanzas, no necesariamente himnos. Usan panderos, otros instrumentos, y muestran su alegría y su alabanza a Dios a través de ello. En esa ocasión el pastor se le ocurre, en un culto, pedirle a X persona que estaba cerca que le pasara una guitarra y empieza a tocar una alabanza. La mayoría de las personas que estaban ahí se indignó. ¿Cómo era posible que un siervo de Dios, que ahora estaba en la iglesia presbiteriana, hiciera esos desfiguros? Se salieron y le dijeron al consistorio: mientras ese pastor esté aquí, no regresamos. Sí, las aves
despidieron al pastor. Pensemos en esto, hermanos. Cómo muchas veces nosotros como cristianos podemos sentir lo que Mical estaba pasando en esos momentos en su vida, menosprecio en mi corazón, en el corazón. Por la forma de vestir de alguien, por su preferencia musical, litúrgica, por la forma en que hace las cosas dentro de la iglesia, por las personas con las que se relaciona, por la forma en que le gusta ver a los demás. Y nos incomoda. ¿Qué han hecho algunas personas? Simplemente me ha tocado. No aquí todavía, y espero que nunca. Que si invitábamos a predicar a tal hermano, no se presentaban, porque no les agradaba, porque no predicaba bonito, porque no sabía leer. Pero cuando había alguien afín a ese grupo, todo lleno. Pensar en hechos de no va a funcionar, va a fracasar. Es lo que estaba pasando con Mical. Para que podamos entender a Mical, la historia bíblica la conocemos, y Mical sintió menosprecio y entendemos, pues claro, era la hija de Saúl, le iba a tener odio. No. Mical sintió menosprecio porque le pareció vergonzoso que el rey anduviera danzando. Imagínate que de pronto veas al pastor, no va a pasar, con una playera de un X color político que no te gusta. Ya me pasó en alguna ocasión de mi comentario, última vez que volvió a suceder, esa persona jamás regresó a la iglesia porque el pastor casi era adorador de Satanás, ¿no? Imagínate que de pronto menosprecias a una persona que está al frente porque no da el pedigrí como para estar al frente y tener la corbata bien puesta. Eso es menosprecio. Cuando no soy yo el que está allí y me parece que lo podría hacer mejor que el que está. Gloria a Dios por ello. Pero esa es una actitud que como cristianos debemos evitar. Entendamos lo que está pasando en ese contexto para que veamos por qué te estoy diciendo esto, y puedes buscarlo en la Biblia y puedes encontrar que realmente lo que te estoy diciendo está aquí en lo que estamos estudiando. De un lado tenemos a un David intentando llevar al arca sin consultar a Dios, que provoca la muerte de alguien. La imprudencia de David, la buena intención de David, porque era positivo hacer las cosas. Del otro lado tenemos a ese mismo David consultando a Dios, buscando a Dios por encima de todas las circunstancias, y esta vez hace las cosas correctamente, y esta vez se llena de alegría, va danzando, va brincando, va contento, va feliz. Y Mical lo ve y dice: qué ridículo estás haciendo. ¿Cómo podemos permitir que en la sacrosanta iglesia de Dios se hagan esas cosas hoy? Así no era. Menosprecio en el corazón. Una cosa es sentir celo por las cosas de Dios. Eso que quede claro. Todos debemos ser respetuosos, tenemos que tener celo por la casa de nuestro Dios. Pero lo que le importó al Señor en este momento fue su santidad, no el arca. Lo vamos a ver más adelante y eso ya será la otra historia. Hoy quería tocarlo, pero el tema que viene todavía es mucho más interesante. Lo que le importa a Dios es lo que está aquí adentro, no lo que está afuera. Porque por fuera podemos ser las personas más sonrientes, más amables, más sociables, más cordiales.
más políticamente correctas. Pero si eso no está dentro, el Señor sí lo ve. ¿Qué pasa con Mical? La Escritura nos dice que nunca tuvo hijos. No sabemos las razones. No nos dice que Dios la hizo no tener hijos. Simplemente nos dice que se murió sin hijos. Porque Mical también estaba menospreciando que lo que estaba haciendo David y que lo que estaba haciendo el pueblo del Señor era para honrar a Dios, no agradar, no impresionar personas. No somos llamados a impresionar a nadie. No somos llamados a impactar a nadie por nuestra presencia. De la abundancia del corazón habla la boca. El temor a Jehová, hermanos y hermanas, es vida. Después de la acción de Mical, de sentir menosprecio por David, por lo que había hecho, es decir, le quitó valor, me da lo mismo. Dice que David mete el arca de Jehová y la pone en el lugar preparado y vuelve a sacrificar David ofrendas de paz delante del Señor. Y cuando David hubo acabado de ofrendar, bendijo al pueblo de los ejércitos y les repartió un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas y los mandó a sus casas. Estaba contento en una fiesta. Volvió luego David fíjate en el versículo 20, volvió David para bendecir su casa y saliendo Mical, le arma un numerito a David impresionante. Casi le dice, qué espectáculo tan ridículo estás haciendo, David. Es como cuando hay alguna participación especial dentro de nuestros cultos y la persona que lo hace comete algún error, no se escucha muy bien su voz, se le sale una que otra notita, en México diríamos se le escapa algún gallito. Y piensas, ay, ¿y por qué no invitar al que sí sabe cantar, al que sí sabe leer, al que sí sabe tocar, al mejor pianista del mundo, a la mejor cantante o al mejor cantante del mundo, o alguien que muestre seguridad? Mical estaba haciendo eso. La respuesta de David es dura, es cruel, pero termina diciendo algo fundamental y con esto voy a concluir el estudio del día de hoy. Por tanto, final del versículo 21, al principio, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió. Hasta ahí voy a dejar el tema. Para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez y seré abajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas a quienes tú has mancillado. Cuando tú haces las cosas para honrar a Dios, no te importa lo que digan. Cuando tú haces las cosas para honrar a Dios, involucras a todo mundo. Quieres que todo mundo forme parte. Cuando un verdadero líder como David dirige al pueblo de Dios, no temen delegar responsabilidades e involucrar a todo el mundo. No le va a gustar. No quiso David llevarse la gloria él solo, quiso compartirla con todos sus compañeros, con toda la gente. Por eso llevó a todo el pueblo. Hubiese sido más sencillo que se hubiese llevado a Joab, a los más distinguidos, a los más valientes, van, recuperan el arca y entran triunfantes. No, lleva a todo el pueblo y hace una gran fiesta y comparte la bendición.
pensamientos, nuestras acciones, en donde desechamos las buenas intenciones y nos centramos en lo que Dios avala, en involucrar, en entender que somos un cuerpo en Cristo, somos una misma familia. El domingo hablábamos, no te canses de hacer el bien, principalmente a los de la familia de la fe. Así que te invito, amado hermano, a seguir sirviendo a Dios con alegría, a estar ahí porque estás ahí, porque Dios te puso. No importa si nos equivocamos al hacer cosas, no importa si nos falta mejorar, vamos a aprender, vamos a estudiar juntos, vamos a crecer. Es importante transitar en eso, por lo que yo te invito de todo corazón a que no te canses de hacer lo correcto. No esperes jamás el reconocimiento de nadie, pero tampoco mayor compromiso con Dios que ser anciano, que ser hermano o hermana que está llegando a la iglesia. No hay mayor distinción entre conocerlo todo a estar preguntando por todo, por cosas que nos parecen tan obvias que todo el mundo debería saberlas. Edifiquémonos los unos a los otros. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por el gran amor que nos has dado, gracias por esta oportunidad maravillosa, amantísimo Dios, de poder honrar y de glorificar tu nombre. Queremos suplicarte que tú dirijas nuestros corazones. Gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Que el Señor nuestro Dios te bendiga. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Disfruta tu familia, disfruta este día, tu noche. Abrázalos, diles que los amas. Lo más importante, muéstraselos. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo medio, en este tiempo. Que el Señor te bendiga.